Te lo digo sin dar rodeos, alguien ya está moviendo una ficha que afecta a tu bolsillo, y mientras seguías pensando que todo iba despacio, una puerta que parecía cerrada por desgaste, empieza a ceder justo por donde menos esperabas. No hablo solo de dinero contado al final del mes, hablo de esa presión en el pecho al mirar el banco, de posponer un plan pequeño por culpa de una cifra, de cansarte de hacer milagros con lo justo. Lo más fuerte no es que venga un cambio, es que el ciclo de escasez que te acompañó demasiado tiempo, ya no se sostiene igual, y eso altera más cosas de las que imaginas. No estás exagerando cuando sientes que algo raro pasa, porque has notado detalles que antes ignorabas, mensajes que llegan de repente, una conversación retomada, una persona que vuelve a valorar algo que tú hacías casi sin aplausos. Y mírame bien en esta voz, porque aparece la carta del puente dorado, y esta carta no habla de suerte vacía, habla de acceso, de cruce real, de pasar por fin del esfuerzo silencioso, a una etapa donde tu valor empieza a tener consecuencia. Aquí se siente ese instante extraño en que uno aún guarda el ticket del súper, con rabia, aún piensa 2 veces antes de pagar algo, pero por dentro empieza a comprender que la asfixia no manda como antes. Si quieres que el dinero deje de escaparse de tus manos, escribe en comentarios, el dinero me persigue sin parar, deja tu like ahora mismo, y sigue conmigo porque lo que está a punto de pasar rompe todo. Has llevado mucho más de lo que los demás saben, incluso cuando sonreías por compromiso, incluso cuando decías que todo iba tirando, incluso cuando alguna amistad no entendía por qué rechazabas planes, con una excusa suave para no contar la verdad entera. Veo cansancio antiguo pero también veo dignidad, porque seguir funcionando con esa carga, seguir dando lo mejor cuando dentro faltaba aire, no lo hace cualquiera, y eso ahora tiene un peso enorme. Aquí no se premia el teatro, se reconoce una resistencia verdadera que ya está atrayendo un vuelco que empieza pequeño, aunque terminará sintiéndose gigantesco. Además, hay una señal que me pone muy seria, porque esto no se limita a una ayuda puntual ni a un ingreso fugaz, sino a una corrección más profunda, como cuando por fin entiendes por qué una oportunidad no llegaba, y de pronto todo encaja por una razón incómoda pero liberadora. Veo a una persona que antes dudó de ti, que dejó algo en pausa, o que prefirió otra opción por comodidad, y ahora observa el terreno con ojos nuevos, porque descubre tarde el valor que tenía en sus manos. Eso ya está cambiando tu posición, y aunque ahora mismo no veas toda la escena, hay una parte delicada que todavía no estás leyendo bien. La carta del candil de cobre entra con una claridad que impresiona, y no viene a endulzar nada, viene a mostrar una verdad práctica, que hubo un bloqueo ligado a decisiones ajenas, a negligencias, a promesas sin seguimiento, incluso a alguien que pensó que ibas a conformarte para siempre. Cuando esta carta se hace notar, suele tocar escenas muy humanas, el mensaje que nunca respondieron, la reunión aplazada, la cantidad que te debían, el talento que usaron sin pagarte como merecías, y ahora la balanza empieza a tensarse de otro modo. Lo que parecía una mala racha eterna, en realidad ocultaba un retraso torpe de otros, y entender esto cambia completamente el relato que contabas sobre tu propia valía. Has pasado días preguntándote si de verdad merecías más, y eso me toca, porque la necesidad sostenida no solo vacía el bolsillo, también confunde la mirada, hace que una persona brillante piense que pedir menos es madurez, que renunciar rápido es prudencia, que sobrevivir ya cuenta como victoria completa. Sin embargo, aquí el pulso cambia, porque ya no veo únicamente adaptación, veo despertar, una sacudida serena, una especie de dignidad material que dice hasta aquí, y esa vibración modifica lo que recibes de los demás. No se trata solo de cobrar más, de encontrar algo mejor, o de aliviar deudas, se trata de salir del papel que te hacía empequeñecer tus necesidades para no incomodar. Si quieres un giro brutal que cambie tu suerte desde hoy, escribe en comentarios, todo me sale a favor, suscríbete ahora mismo, y no te muevas de aquí, porque lo que viene ahora es impactante. Hay una escena cotidiana que pesa muchísimo en lo que estoy viendo, alguien revisando precios con la calculadora mental encendida, mirando primero lo necesario y dejando lo deseado siempre al final, y aún así intentando parecer tranquilo para no preocupar a nadie cercano. Eso ha dejado huella, y por eso la carta del cuenco fértil me gusta tanto para ti, porque habla de suficiencia recuperada, de volver a sentir que la vida cabe en tus manos, sin escaparse por cada agujero. Pero aquí viene lo delicado, esa abundancia no entra solo por una vía, llega mezclada con una corrección de vínculo, con una conversación,
con alguien que por fin reconoce algo que antes minimizó. No quiero que te pierdas este detalle, porque cambiará tu manera de escuchar lo próximo que ocurra, y es que no todo ingreso que llega te conviene igual, ni toda oferta nueva viene limpia, aunque traiga brillo y prisa. Percibo una diferencia muy fina entre salir de la escasez por alivio inmediato, y salir de verdad de ese patrón que te dejaba dando más de la cuenta, aceptando tarde, o conformándote por agotamiento. En tu caso, la liberación real exige una elección, y esa elección no va a ser tan obvia en el primer vistazo. De hecho, puede presentarse bajo una apariencia engañosa. Me pesa una persona de carácter fuerte, alguien que no habla de dinero con naturalidad, pero sí toma decisiones pensando en quién merece más espacio y quién menos, y últimamente está reordenando algo donde tu nombre vuelve a quedar sobre la mesa. No siento romanticismo aquí como tema principal, siento jerarquías, siento reconocimiento útil, siento que alguien comienza a notar quién resuelve, quién sostiene, quién produce calma en el caos, y eso para ti vale mucho más de lo que parece. Lo tremendo es que esta revisión no surge por capricho, sino después de un error visible, de una comparación incómoda, de una ausencia tuya, o de una pequeña retirada que obligó a mirar mejor. Cuando asoma la carta del trono de miga, me habla de una realidad casi absurda, personas construyendo poder sobre algo débil, sobre excusas, sobre favoritismos, sobre decisiones blandas, y ese castillo ahora pierde firmeza delante de ti. Tú quizá pensabas que la pobreza era solo una cadena de facturas, pero estoy viendo que también se alimentaba de un reparto injusto, de tu silencio elegante, de aguantar más de la cuenta sin mostrar los dientes. Esto me abre una línea muy concreta, porque cuando una estructura floja empieza a caer, quien antes no quería darte nada empieza a ofrecer, aunque sea solo para no quedarse sin ti. Y aquí todavía no hemos tocado el nudo más importante, porque la mejora económica sí llega, sí rompe un límite, sí te hace respirar diferente, pero no llega aislada, trae detrás una verdad que te obligará a mirar una relación, una colaboración, o un entorno desde otro ángulo. Lo que hasta ahora vivías como simple carencia, va a mostrar su otra cara, y cuando la veas, entenderás por qué esa sensación de espera tenía una textura tan extraña, casi personal. Falta muy poco para que ese detalle escondido enseñe los dientes, y en el instante en que lo haga, vas a comprender que no solo se termina una racha, también se te cae una venda. Tauro, lo que ahora mismo estás atravesando tiene una mezcla rara de cansancio y presentimiento, porque por un lado sigues manejando cosas prácticas, pagos, compromisos, renuncias discretas, y por otro lado notas que el tablero ya no responde igual, como si ciertas piezas se desplazaran sin avisar. Es parecido a cuando entras a un lugar y notas que algo ha cambiado, aunque todo parezca igual, una mirada distinta, un tono menos frío, una facilidad inesperada, y eso no es imaginación ni consuelo barato. Estás leyendo bien una variación que ya empezó, solo que todavía no conoces el alcance total, y por eso te cuesta entregarte del todo a la esperanza. Hay momentos en los que miras tu cuenta, y sientes un nudo en el estómago, como si nada avanzara por más que lo intentes. Si te reconoces en esto, escribe, merezco ganar más, y sigue atento, porque ahora todo da un giro. La carta del portal de trigo me hace sonreír de verdad, porque anuncia dinero útil, dinero que sirve, dinero que reordena, no un brillo efímero para sentirte bien una semana, y después volver a contar monedas con el gesto tenso. También marca entradas vinculadas a méritos pasados, a trabajos sembrados con paciencia, a algo que creías enterrado o desatendido, y que de pronto recobra valor porque alguien necesita exactamente lo que tú sabes hacer. Esto tiene una textura muy de tierra, muy tuya, como una recompensa que tarda porque madura a fuego lento, pero cuando llega no llega en broma. Aquí aparecen personas concretas, no sombras vagas, porque hay alguien observando desde cierta distancia, tal vez alguien que ocupa un lugar más alto, tal vez quien administra, firma, aprueba, recomienda o redistribuye recursos, y está empezando a unir puntos que antes no quiso ver. Ve también a otra persona, más cercana a ti en lo emocional o en lo cotidiano, que percibe tu cambio incluso antes de que tú lo digas, porque nota que ya no suenas derrotado al hablar de futuro. La mezcla entre estas dos influencias genera una aceleración curiosa, una externa que mueve posibilidades, y otra íntima que te devuelve fuerza para responder cuando llegue el momento correcto. Me conmueve confirmar algo que ya sentías. Hubo momentos recientes donde te dio por pensar que la vida estaba probando tu aguante,
de una forma un poco cruel, porque dabas, resolvías, aprendías, te ajustabas. Y aún así la sensación de techo bajito seguía allí, pegada a tus planes. Esa intuición no iba desencaminada, aunque no era castigo, era una preparación áspera, una especie de embudo donde se estaba filtrando qué caminos te agotaban, y cuáles de verdad podían sostenerte. Lo importante ahora es que el filtro casi ha terminado, y lo que sobreviva a esta limpieza, tiene potencial para asentarse con mucha más dignidad de la que conocías. Aquí el ambiente se vuelve jugoso, porque veo que cierta conversación aparentemente normal es mucho más decisiva de lo que parece. Una llamada casual, una propuesta medio informal, un comentario escuchado de paso, o incluso alguien preguntando por ti, en un contexto donde tu nombre no salía hace tiempo. La carta del Yunque claro refuerza eso con firmeza, habla de trabajo que se valora de nuevo, de negociación que deja de inclinarse en tu contra, de condiciones que por fin pueden mejorar porque otra parte necesita asegurar tu presencia. Si últimamente sentías esa punzada de no querer volver a malvenderte, esta carta confirma que no es orgullo vacío, es el momento exacto de sostener el valor sin temblar. También aparece el peso de una persona que antes restaba, no siempre con maldad abierta, a veces con costumbre, con frialdad, con ese tipo de trato que deja a uno dudando de si de verdad importa, lo que aporta. Esa persona ahora enfrenta un pequeño vacío, un error, una comparación desfavorable, o una presión concreta, y ahí tu lugar brilla de manera casi molesta para quien te subestimó. Lo más potente es que no necesitas discutir, ni perseguir reconocimiento, ni demostrar nada con una escena dramática, porque la realidad se está encargando sola de enseñar dónde estaba el valor, y dónde estaba el adorno. Sé que una parte de ti teme ilusionarse demasiado, porque ya viste promesas deshacerse, ya pusiste buena cara a cosas que luego no caminaron, ya imaginaste alivios que acabaron quedándose en migas, y eso deja la emoción en guardia. Pero justo por eso este tramo es distinto, porque no nace de palabras bonitas ni de humo, sino de utilidad real, de estructuras, de resultados, de gente que empieza a actuar de acuerdo con una necesidad concreta donde encajas bien. Quiero que retengas esto muy adentro, cuando el giro material es auténtico, al principio no hace ruido de película, se siente como un reajuste sencillo, casi silencioso, y por eso muchos lo ven tarde. A veces llega un gasto inesperado y te rompe todos los planes, te deja pensando días cómo salir adelante. Si esto te suena de verdad, deja escrito, el dinero fluye hacia mí, y continúa, porque lo siguiente abre un camino nuevo. La carta del faro manso entra ahora con una dulzura importante, porque habla de orientación correcta, de salir de decisiones tomadas por susto, por urgencia, o por costumbre, y elegir con la serenidad que solo aparece, cuando por fin dejas de sentir el abismo pegado al talón. Hay una claridad nueva para diferenciar entre lo que solo te saca del paso, y lo que de verdad cambia la temporada completa de tu vida material, y esta diferencia va a salvarte de caer en la vieja rueda. Aquí no solo importa lo que recibes, importa desde qué versión de ti lo aceptas, y esa versión ya viene menos hambrienta de aprobación, menos dispuesta a ceder por miedo. Además, noto algo hermoso y muy humano, un deseo pequeño que llevabas tiempo recortando, algo sencillo pero simbólico, arreglar una cosa pendiente, comprarte algo necesario sin culpa, apoyar a alguien querido, dormir una noche con la cuenta mental apagada, y eso se vuelve posible más pronto de lo que calculabas. Ese tipo de alivio, aunque parezca menor, tiene un efecto gigante sobre la dignidad cotidiana, porque una persona cambia mucho cuando deja de vivir en vigilancia económica permanente. Sin embargo, la raíz profunda de este giro no está solo en ese alivio, y ahí es donde todo empieza a encajar de una manera más fuerte. Porque la pobreza que veo apagarse delante de ti no era únicamente falta, también era un sitio donde otros se acostumbraron a que aceptaras poco, y por eso una parte del cambio llega envuelta en sorpresa ajena, en revisión de roles, en silencios que dicen más que cualquier discurso. Una puerta material se abre, pero también se cae una costumbre de tu entorno, una dinámica donde sostenías mucho y recibías tarde, y algunos van a tardar en asimilar esa nueva versión tuya. Esa reacción externa puede descolocarte unos días, aunque en el fondo reconocerás muy bien la verdad que está saliendo a la superficie. Tauro, aquí se destapa la parte más delicada, porque la pobreza que muere delante de ti no cae solamente por llegada de recursos, también cae porque una verdad sale del rincón, y esa verdad explica por qué tantas cosas se retrasaron, justo cuando parecían listas para avanzar. Veo una mano frenando,
Una decisión tomada sin transparencia, una preferencia escondida detrás de buenas palabras, o incluso un uso cómodo de tu capacidad mientras se premiaba menos de lo justo. Esto no aparece para enfadarte, y ya, aparece para devolverte contexto, y con contexto cambia todo, porque dejas de cargar culpas que nunca fueron tuyas. Te esfuerzas más que nadie, y aún así ves que otros avanzan más rápido. Eso quema por dentro aunque no lo digas. Si lo has vivido así, escribe, mi esfuerzo se multiplica, y quédate conmigo porque ahora cambia todo. Se marca con mucha fuerza la carta del espejo torcido, y esta carta siempre me pone alerta, porque revela la distorsión, no el fracaso real, la manera en que una situación fue contada, presentada o justificada para que aceptaras una posición más pequeña de la que te correspondía. Tal vez se te hizo sentir reemplazable, demasiado exigente, prematuro, o incluso afortunado por tener lo poco que tenías, y repetir eso suficiente tiempo desgasta la percepción de cualquiera. Lo sorprendente es que ahora alguien empieza a ver lo ocurrido desde otra luz, quizá por necesidad, quizá por arrepentimiento, quizá porque el montaje ya no puede sostenerse sin mostrar sus costuras. Este giro me trae a una persona con rostro muy concreto en la historia, alguien que aparenta seguridad, sabe quedar bien, mide las palabras, y tiene habilidad para presentarse como razonable, incluso cuando protege intereses propios por encima de lo justo. Esa persona no siempre te atacó de frente, y por eso dolió más, porque a veces basta con apartar una opción, no contestar a tiempo, restar mérito con una sonrisa, o darte largas elegantes para ir vaciando la confianza ajena. Lo tremendo es que su margen ahora se achica, no porque tú hagas escándalo, sino porque el resultado final está dejando muy claras sus maniobras. Siento otro detalle muy fuerte, porque alguien más, quizá alguien silencioso, prudente, que parecía no mojarse nunca, ahora retiene información, une hechos, compara rendimientos, y se da cuenta de que se dejó influir por una narrativa tramposa. Eso puede traducirse en apoyo, corrección, recomendación, rescate de una propuesta, pago retrasado, o una decisión práctica donde tu nombre vuelve al centro por puro peso de evidencia. El giro inesperado está ahí, no siempre quien más habla termina moviendo la balanza, a veces cambia todo la persona que calló demasiado tiempo, y ahora por fin entiende dónde estuvo la injusticia. Eso hace que una trama que parecía cerrada vuelva a respirar, y cuando una trama revive así, suele traer recompensa con memoria. La carta del martillo azul entra como una descarga seca, y me encanta verla aquí, porque corta nudos administrativos, destraba procesos lentos, y obliga a actuar donde antes todo eran rodeos disfrazados de prudencia. Si hubo papeles, respuestas aplazadas, cobros sin resolver, promesas de revisar algo, propuestas detenidas por una supuesta espera, este símbolo me dice que una de esas barreras cede de forma casi abrupta. Es esa sensación extraña de revisar el móvil, abrir un correo, escuchar un nombre, o recibir una contestación que cambia el tono completo del día, y todavía no has medido el tamaño de su efecto. Ahora bien, no todo el misterio estaba en los otros, y aquí llega la verdad que amplía el enigma, porque una parte de tu historia económica también se sostuvo sobre un patrón íntimo, aceptar rápido con tal de no perder, rebajar antes de negociar, asumir que pedir condiciones claras podía dejarte fuera. Esto no nace de debilidad, nace de agotamiento, de experiencias que te enseñaron a ser funcional antes que reconocido, a salvar la semana antes que honrar el valor entero, y muchas personas viven así sin darse cuenta hasta que algo las despierta. Justo ese despertar es el que vuelve imparable este cambio, porque no solo vas a recibir más, vas a empezar a tolerar menos. Aparece con una potencia preciosa la carta del jardín de sal, que tiene una lectura extraña y poderosa, porque enseña tierra castigada que todavía guarda vida, y eso eres en esta imagen, alguien que sostuvo periodos duros sin perder del todo la capacidad de dar fruto. Cuando esta carta acompaña una transformación material, indica recuperación con criterio, prosperidad nacida después de aprender dónde no volver a plantar, y eso te salva de repetir un mismo guión con otra cara. Puede incluso empujarte a rechazar algo aparentemente cómodo, y ese rechazo, aunque al principio impresione, es precisamente el acto que confirma que tu miseria anterior ya no manda. La escena humana aquí es muy clara, una mesa, una oferta, una conversación, o una circunstancia donde antes habrías dicho que sí por puro alivio, y ahora notas un silencio interior diferente, una pausa nueva, una especie de respeto por tu tiempo que antes no te concedías.
Ese instante mínimo va a marcar una distancia enorme entre tu antiguo ciclo y el que viene, porque no aceptar lo que empequeñece es también abrir espacio a lo que sostiene de verdad. Por eso te insisto en mirar con calma la prisa ajena, la presión amable, o la urgencia de quien ahora necesita resolver contigo algo que dejó caer antes. Me atraviesa además la sensación de una pequeña revancha noble, nada mezquino, más bien el sabor dulce de ver cómo se corrige una imagen injusta, como alguien reconoce tarde, pero reconoce, o como una oportunidad que te negaron regresa con otro tono, más digno, más serio, más beneficioso. Lo curioso es que esta compensación no borra el pasado, pero sí lo resignifica, porque entenderás que no estabas roto ni mal encaminado ni destinado a vivir al límite, solo estabas dentro de un terreno donde tu aporte no se medía con limpieza. Cuando una persona sale de ese tipo de escenario, se produce algo mucho más profundo que ganar dinero, recupera permiso para imaginar sin vergüenza. Sin embargo, la consecuencia más inmediata de todo esto no es únicamente ver una mejora en números, sino notar cómo cambia tu presencia, cómo se modifica la forma en que hablas, eliges, rechazas, y hasta cómo se relacionan contigo quienes antes marcaban el ritmo. Algunas puertas se abren justo cuando otras se tensan, porque no todo el mundo celebra verte salir del sitio donde te tenía colocado, y ese roce va a hacer muy visible la mudanza que estás protagonizando. En cuanto tomes una decisión concreta desde este nuevo valor, el día a día se moverá más deprisa de lo que imaginas, y eso toca tu realidad material casi de inmediato. Tauro, ahora sí se ve la recompensa con una nitidez preciosa, porque el fin de la pobreza delante de ti no queda como promesa dramática, sino como una secuencia real de alivio, elección correcta, ingreso que entra, gasto que deja de asfixiar, y posición que mejora. Lo más hermoso es que no tendrás que forzar una versión irreal de ti, ni volverte alguien duro para recibir mejor. Bastará con mantener la verdad aprendida y no negociar otra vez desde la necesidad desnuda, porque cuando tu base interna se endereza, la materia responde, y aquí la materia responde en serio. Cuando quedas con alguien y notas que está distante sin motivo claro, te quedas con esa incomodidad dentro. Si lo has vivido así, escribe, sé lo que valgo y sigue aquí, porque lo que viene ahora aclara mucho. Se deja sentir la carta del sol de barro, y adoro este símbolo para tu caso, porque habla de prosperidad terrenal, limpia cotidiana, esa que no viene a exhibirse, sino a darte paz cuando pagas, cuando compras, cuando organizas, cuando proyectas unas semanas adelante sin esa punzada detrás del ombligo. Este emblema me confirma que tu mejora no depende de una fantasía lejana, sino de decisiones cercanas y muy aprovechables, como una colaboración más sana, una condición revisada, una entrada adicional, o una vía práctica que gana fuerza rápido. Lo importante ahora es reconocer lo valioso aunque llegue sin fanfarria, porque a veces el comienzo de una gran calma material entra por una rendija humilde. También observo un cambio fuerte en la forma en que te verá el entorno, y eso no es superficial, porque ser percibido desde otro valor abre acceso, ordena tratos, mejora negociaciones y corta esa costumbre de algunos, de ofrecerte menos por creer que aguantarías lo que fuera. Si en cuanto notes la primera mejoría conservas la compostura y pones límites claros, la segunda llega mejor, y la tercera consolida, así se construye la salida definitiva de un periodo tenso. Piensa en esto como quien reajusta una casa después de una gotera. Primero se frena la pérdida, luego se arregla la base, y por fin puedes decorar sin miedo. Siento mucha fuerza para dos acciones concretas que van a potenciar esta etapa. Revisar con detalle cualquier acuerdo sin tragarte la incomodidad de preguntar, y aceptar apoyo cuando aparezca, sin esa vieja manía de resarte importancia para no deber nada emocional a nadie. Eso incluye hablar claro de tiempos, cantidades, expectativas, responsabilidades, y no asumir que molestas por defender lo justo, porque el terreno nuevo exige orden, no solo fe. Además, cuando llegue ese pequeño impulso económico que ya se ve tan cerca, intenta no regalarlo enseguida al caos ajeno, reserva, estabiliza, y dale una función precisa. La carta del anillo de hierba trae una bendición inesperada, porque conecta abundancia con pertenencia, como si por fin entraras en un lugar, proyecto, dinámica o red donde encajas sin necesidad de demostrar el doble. Aquí siento puertas asociadas a recomendación, voz de alguien que te nombra con confianza, recuperación de una conexión útil, o una cadena amable de hechos donde una persona adecuada abre paso a otra, y así se amplía el efecto. Tal vez no lo veas como algo gigantesco en el primer instante,
pero tendrá impacto acumulativo, y de ese impacto nacen periodos mucho más descansados. Hay además un alivio emocional que no debes subestimar, porque cuando el dinero deja de ser angustia central, se libera una parte de tu energía que estaba dedicada solo a apagar incendios, y con esa energía vuelven creatividad, deseo, enfoque, incluso autoestima práctica. Se nota en el cuerpo, se nota al dormir, se nota al responder mensajes, se nota cuando una persona cercana comenta que te escucha distinto, y no sabe explicarlo del todo. Esa recuperación de presencia te va a favorecer también en otros ámbitos, vínculos, decisiones familiares, planes guardados, y eso vuelve la mejora material todavía más redonda. Quiero dejarte una imagen muy concreta. Vas a vivir un momento sencillo, casi íntimo, donde mirarás un gasto que antes te hacía daño, y notarás que ya no manda igual, y quizá nadie alrededor entienda lo importante que será esa escena, pero tú sí. Esa clase de momentos no parecen espectaculares desde fuera, pero por dentro funcionan como campanas, anuncian que cambió de verdad la relación con la supervivencia, que ya no eres la misma persona atrapada en la escasez emocional. Y cuando uno toca esa certeza, ya no acepta regresar al suelo viejo sin notar el insulto de hacerlo. A partir de aquí, tus oportunidades crecen especialmente cuando eliges lugares donde te escuchen con hechos, no con palmaditas, cuando miras quién cumple sin tanto discurso, y cuando detectas rápido dónde te valoran más por lo que haces, que por lo obediente que puedes parecer. También favorece mucho ordenar una pequeña estrategia, aunque sea casera, una prioridad por mes, una reducción consciente de fugas, una meta específica que convierta la mejora en estructura estable. No necesitas obsesión ni control duro, solo constancia con cariño, porque esta nueva etapa florece mejor en orden sencillo que en urgencia nerviosa. La carta del manto de avena pone el cierre que quería ver para ti, porque anuncia protección de recursos, expansión serena, ayuda bien encaminada, y un tipo de abundancia que se asienta sin volverte dependiente de sobresaltos, ni golpes de suerte. Si aparece una decisión en las próximas semanas con aroma de dignidad, aunque dé vértigo al principio, ve por ahí, porque ese sendero tiene mucho más fondo que cualquier alivio rápido. Estás entrando en un momento donde incluso tu intuición financiera mejora, y eso es un tesoro, porque no solo recibirás más, sabrás conservar mejor lo que mereces. Te veo saliendo de esta temporada con otra espalda, otra voz y otra paz, y eso es muchísimo más que ganar un poco de dinero, es romper un hechizo feo que te hizo creer que vivir justo era normal, que conformarte era prudencia, que esperar demasiado era el precio de existir. No, corazón, tu vida no está hecha para mendigar descanso, está hecha para crecer con raíces firmes, disfrutar sin culpa y mirar el futuro con ganas de construir algo bonito y propio. Y si esta lectura te acompañó, suscríbete y vuelve conmigo en la próxima lectura.